Vale. Buenas tardes a todos. Gracias por venir a la conferencia de hoy. También a todos los que nos están escuchando online. El tema de la presentación de hoy es Jesús venía a establecer el amor del cielo. Entonces, primero quería hacer una pequeña reflexión de la situación actual del cristianismo, ya sea, pues bueno, en cada grandes grupos, ¿no? Está el grupo de los católicos y de las distintas denominaciones de la Reforma. Entonces, por un lado, hay un grupo que está creciendo mucho, sería el que se llama el Evangelio de la Prosperidad, el Evangelio de la Salud y la Riqueza, el Evangelio del Éxito. Son una serie de iglesias, pues bueno, que enfocan un poco a la superación personal, a tener confianza y pues Dios te va a bendecir, las cosas te van a ir bien. Entonces, bueno, es un nivel de cristianismo bastante básico, muy popular, porque tiene mucha gente que le sigue. Luego hay otro grupo, sería la teología más social, lo que se llama la teología de la liberación. Básicamente se basa más en la opción de los pobres, pues la gente que tiene una situación difícil. Dentro de la teología de la liberación hay muchos niveles, pero básicamente se mantiene una visión cristiana, por eso se llama teología, pero el análisis que se hace de la situación se basa más en el marxismo, ¿no? Es decir, luego hay dos corrientes dentro de los que ven esta visión cristiana con el filtro del marxismo. Los hay que piensan que la solución es cristiana, pues el amor, el perdón, el sacrificio, y otros que pasan directamente, pues bueno, a pensar que es necesario una cierta lucha de clases para poder conseguir un cambio social. Luego hay otro grupo de cristianos, de católicos y también protestantes, que básicamente pues intentan seguir los 10 mandamientos, se esfuerzan, buscan tener un autocontrol en su vida y vivir de acuerdo a unos ritos o normas que cada grupo pueda tener. Este camino, por desgracia, no es muy popular porque es un poco más solitario, ¿no? Es decir, aquí entrarían dentro los místicos y toda la gente, pues, un poquito más que buscan la perfección sin dejarse ver demasiado. Luego hay otro grupo también que sería, pues, se usa la religión como podían usar medicina o deportes, pues decir, bueno, yo tengo fe, yo estoy salvado, me siento bien, pero se basa bastante en un bienestar individual. No me importa lo que hagan los demás, pero sí lo que yo pueda hacer. Y luego hay otro grupo, podríamos decir, que tendría una visión más global, no tan nacionalista o étnica, sino se basa básicamente en que no hay salvación si no es con todos. Entonces ahí estaría pues los que enfatizan más en la parábola de la oveja perdida, el hijo pródigo, planteándose más que Dios es un padre o una madre y que quiere a todos, ¿no? Igual, amigos y enemigos. El ejemplo también de Jesús, de poder amar y perdonar a los enemigos. Entonces, bueno, sería un poquito como una clasificación básica de las distintas denominaciones cristianas. Entonces nosotros, en esta presentación, intentamos presentar el punto de vista del principio divino, enseñanzas basadas en nuestro maestro, el reverendo San Myung-moon, de Corea. Entonces, para el reverendo Moon, el problema principal de la humanidad es la separación del ser humano con el Creador. Si no conocemos al Creador o entendemos por qué fuimos creados, es muy difícil de poder entender lo que nos ocurre, ¿no? Entonces, en otras partes de estas enseñanzas, pues explicamos el ideal de las 3 bendiciones que dio al principio Dios a Adán y Eva, pues tema de crecer internamente y externamente, luego multiplicaos, formar familias y luego tener un dominio de amor por las cosas de la creación. Entonces, este era el ideal de Dios, bastante sencillo. También Dios nos creó con una parte física, es la que vemos,
y una parte espiritual. Dios es eterno, entonces una vez que tuviera una relación con sus hijos e hijas, pues de alguna forma la parte física, pues en una cierta edad todos fallecemos y vamos al mundo espiritual. Entonces Dios tendría una relación con nosotros con nuestra parte espiritual. Este ideal no se llegó a realizar, que explicamos, como he dicho en otras presentaciones, debido a lo que llamamos la caída del hombre, que básicamente pues es donde Dios perdió a su objeto de amor. Si nosotros queremos a alguien, pues cuando lo perdemos, pues eso sería pues esta ruptura, ¿no?, que hubo entre el Creador y los seres creados. Debido a esta situación, Dios llegó a estar triste y preocupado por no poder amar a sus hijos e hijas que había creado. Entonces vemos en la historia que ha sido, podemos decir, el trabajo de Dios de la restauración, pues desde el momento después de la caída de Adán y Eva, o sobre todo de cuando Caín mató a Abel, que eran hermanos, pues Dios ha estado trabajando a través de distintas figuras centrales como Noé, Abraham, Moisés, Jesús, los profetas y otras personas de otras denominaciones para poder elevar el nivel interior de la gente. Igual que también Dios ha estado trabajando para elevar el nivel exterior a través de la ciencia y la filosofía también. Entonces, bueno, entre la ciencia, la filosofía, la religión, pues de alguna forma la humanidad ha ido intentando entenderse a sí mismo y entender la creación. Entonces, Jesús básicamente nos dijo en sus palabras, que aunque fueron cortas, estaban llenas de sabiduría, que éramos hijos e hijas de Dios. Entonces, en sentido podemos decir que para ser hijos hace falta un padre y una madre. Entonces nosotros consideramos que Dios es un padre y una madre, ¿no? Entonces, ¿quién es cristiano? Es decir, uno puede estar todo el día diciendo yo estoy salvado por la sangre de Jesús. Es decir, hay muchas expresiones y uno puede decir quién es cristiano y quién no lo es. Para nosotros un cristiano es la persona que entiende por qué Dios nos ha creado y por qué envió a su Hijo. Es decir, si no entendemos el propósito de la creación o la voluntad de Dios, pues podemos decir que somos cristianos, pero si no lo entendemos es una visión como limitada del cristianismo. El verdadero cristiano es el que conoce a Dios y quiere ayudar a Dios. Entonces, en ese sentido, en nuestra comprensión, pensamos que Dios es como un padre y una madre que está sufriendo día y noche debido a que sus hijos están confusos, en conflicto, en guerras, con drogas, con situaciones de falta de amor, de soledad, ¿no? Entonces, cristiano es quien quiere ayudar a Dios a eliminar ese sufrimiento y quien quiere ayudar a su Hijo Jesús a hacer feliz también, como vino hace 2020 años, a su Padre Celestial y Madre Celestial, ¿no? Entonces, ahora explicaré brevemente las circunstancias de Jesús y saber por qué tuvo que coger este curso de la cruz. En ese sentido, bueno, en otras presentaciones de nuestras enseñanzas podemos entrar un poquito más en detalle. Hoy simplemente, pues, en esta presentación de introducción de este tema daré algunas pinceladas. Por un lado, podemos preguntarnos, ¿se cumplió el deseo de Dios con la muerte de Jesús en la cruz? Yo pienso que el deseo total no. ¿Por qué? Por un lado, los cristianos tenemos que seguir orando y llevando una vida de esfuerzo por estar bien. Quiero decir, no es automático, aunque llevamos muchos años siguiendo a Jesús, no es automático estar bien. Si uno se desvía fácilmente, pues puede llegar a perder su espíritu o su estabilidad. Luego, los hijos de los cristianos, aunque sean muy buenos, no están salvados automáticamente. Los hijos de una buena persona pueden también hacer el mal, robar, matar o infligir daño a los demás. Y también tenemos claro que todos los cristianos necesitamos a un Salvador. Entonces, si analizamos la muerte de Jesús, por ejemplo, cuando murió Jesús, los discípulos no estaban contentos, estaban indignados, enfadados, tristes.
Si hubiera sido la voluntad de Dios, pues ellos hubieran estado contentos que la voluntad de Dios se hubiera cumplido debido a la muerte de Jesús en la cruz, pero ellos no mostraban esta actitud, ¿no? Entonces Dios había preparado durante 2000 años al pueblo con Moisés, con los profetas, con muchos mensajes y preparativos. Claro, si tú preparas la venida de alguien, pues básicamente es para que cuando venga tu pueblo te acepte. Si la estás preparando y vienen y lo crucifican y lo rechazan, pues es que algo no ha entendido la gente. Es decir, allí hubo una situación que, claro, el deseo de Dios cuando envió a su Hijo Jesús era que el pueblo lo pudiera haber aceptado. Entonces, bueno, simplificando, podemos decir que la crucifixión de Jesús no sucedió de acuerdo a la voluntad de Dios, sino fue el resultado fue un crimen causado por la ignorancia del ser humano, ¿no? Por eso cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, él comentó: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en ese sentido, si hubieran cumplido la voluntad, no hubiera pedido que les perdonara, porque si la voluntad de Dios era que el pueblo judío le matara, los soldados romanos y judíos pues lo hubieran hecho, es decir, hubieran estado contentos, no había que pedir perdón para gente que cumple la voluntad de Dios. Entonces voy a citar algunas citas bíblicas. En Mateo 23, 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los que a ti son enviados. ¿Cuántas veces quise recoger a tus hijos, como la gallina recoge a sus polluelos bajo las alas, y tú no has querido? Luego en Juan 5:43 dice: Yo vine en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera de su propia autoridad, ¿a quién le recibiríais? Y San Pablo, que también era consciente de que la crucifixión no fue el resultado que Dios quería, en 1 Corintios dice: sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo ha entendido, porque si lo hubieran entendido, nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. Entonces la muerte de Jesús en la cruz era como un plan alternativo. El plan original es que Jesús hubiera sido aceptado con el pueblo de Israel, con su preparación espiritual, hubieran ido a Roma. En ese tiempo tenían la influencia de la cultura griega y romana. Entonces Roma tenía las carreteras, un cierto desarrollo exterior. Entonces se hubiera establecido el reino de los cielos que predicaba Jesús en su primera etapa en ese tiempo. Roma ponía pues la estructura externa y luego Israel, y con el mensaje de Jesús, la estructura interna. También en ese tiempo en el mundo pues estaba el trabajo de Lao Tse, Confucio, Buda, el hinduismo. Entonces había una cierta preparación espiritual en distintas zonas del mundo, que cuando los seguidores de Jesús hubieran ido extendido por el mundo, pues de una forma normal, siguiendo el mensaje de vivir por los demás, pues se hubiera conseguido una esfera mundial centrada en las palabras de Jesús. Y considerando algunos hechos históricos, por ejemplo, si el pueblo de Israel hubiera cumplido la voluntad de Dios de crucificar, que hubiera sido crucificar a Jesús, no hubiera tenido este destino tan miserable. El pueblo de Israel ha sido un pueblo que durante estos 2000 años ha estado sufriendo tanto, ¿no? Y han sido rechazados, echados de muchos países, expulsados de la mayoría de los países de Europa. También luego en la desgracia del Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, también Hitler mató millones de judíos, muchas personas tuvieron que sufrir, ¿no? Entonces también analizando las profecías anteriores a Jesús, por ejemplo en Isaías en 9:6 o Isaías 11:4, Isaías 61, 22, por un lado hay un bloque de profecías que hablaban del Señor de la gloria, que Jesús vendría, pues sería aceptado por todo el mundo con mucha majestuosidad y de una forma como que el pueblo se uniría y ya no habría más guerra y vendría un mundo de paz. Pero también en Isaías 53, 1, 2, pues habla del Señor sufriente,
Entonces es un poquito parecido a lo del principio de la historia, con Adán y Eva. Si coméis del fruto viviréis, si no coméis moriréis. Pues en ese sentido también, ¿no? Es decir, el pueblo de Israel tenía dos opciones: aceptar a Jesús, aceptar sus valores, su forma de vida, y tendrían un buen destino. O no aceptarlo, seguir con su punto de vista, y entonces Jesús tuvo que seguir este curso. ¿Por qué el pueblo de Israel no creyó en Jesús? Por un lado, Jesús parecía un joven ignorante y pobre. También Jesús parecía un blasfemo porque decía cosas un poco más nuevas que el judaísmo tradicional. También parecía que no respetaba tanto las leyes de Moisés. Luego estaba la figura de Juan Bautista. Juan Bautista sí era más popular dentro del pueblo judío. Él era el hijo de Zacarías, un sumo sacerdote. Juan Bautista llevaba una vida ascética en el desierto y tenía sus discípulos. Entonces Juan Bautista tuvo como dos fases, ¿no? La primera fase, Juan Bautista bautizó en el río a Jesús y dijo que era el enviado, el Mesías, que él tenía que era la persona esperada. En ese punto Juan Bautista cumplió su misión, pero luego, era su primo, es decir, parecía no tan preparado, igual no hablaba tan bien como Juan Bautista, no tenía tanto. Entonces, claro, Juan Bautista, aunque en un momento dado tuvo esta visión de Jesús, de la revelación de que Jesús era el enviado, pero luego dudó. Y vemos en la Biblia varios ejemplos, que él, en vez de integrarse con sus discípulos en el entorno de Jesús, pues él siguió bautizando y haciendo sus cosas con su gente, ¿no? Incluso hay algunas citas que queda muy claro que Juan Bautista no se unió a Jesús. En Juan 3:30 dice: conviene que él crezca y que yo mengüe, que yo decline. Si yo me uno a alguien y le va bien la cosa, pues yo también iré bien. Si yo digo que él tiene que crecer y yo decrecer, es porque no vamos por la misma calle, es decir, que se distanció. Luego en Mateo 11:3 también dice: envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? Él anteriormente, al principio de Mateo, es cuando le había dicho que era el enviado. Entonces, más tarde tuvo sus dudas, ¿no? Y incluso Jesús mismo, hablando de Juan el Bautista, dijo: en verdad os digo que entre los hijos de mujer no ha salido a luz otro mayor que Juan Bautista, si bien el que es menor en el reino de los cielos es superior a él. Entonces, claro, Juan Bautista juzgó a Jesús desde un punto de vista humano. No pudo comprender el mensaje y las acciones de Jesús. Él tenía un gran prestigio, era una persona ya popular en el pueblo judío. Y entonces, claro, en ese sentido, vemos en la historia de las religiones que cualquier persona que trae unas reformas o un mensaje nuevo, pues el sistema establecido normalmente lo rechaza o lo critica, ¿no? Entonces, en ese sentido, vemos que, Jesús tenía un ideal muy grande, pero de alguna forma no pudo realizarse. Entonces, esta era un poquito la introducción, y el tema de la presentación de hoy es el tema del título, que Jesús venía a establecer el amor del cielo. Debido a que Jesús realmente sí que conocía el plan de Dios, pues claro, él venía con este deseo, ¿no?, de enseñarnos el amor de Dios, ¿no? Es decir, la humanidad, debido a la ignorancia que hubo por la separación con el Creador, pues estaba confusa, ¿no? Es decir, incluso cuando vemos las leyes de Moisés, aunque estaban bien para gente muy salvaje, pero vemos que eran como muy rígidas, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente, yo te ayudo si tú me ayudas, yo esto si tú lo otro. Es decir, era como un contrato mercantil, una relación muy rígida. Pero claro, Dios no creó el mundo para ser algo tan rígido, ¿no? Es decir, sino... Entonces, claro, el amor de Dios había permanecido como lejos de la gente, ¿no? Es decir,
Pero Dios, como un padre y una madre, pues tenían este gran deseo, ¿no?, de querer estar con sus hijos e hijas por la mañana, por la tarde y por la noche, ¿no? Entonces, la humanidad no se dio cuenta de este dolor de Dios, ¿no? Es decir, a veces las religiones nos han enseñado un Dios glorioso, un Dios todopoderoso, pero claro, si la gente está muriendo pues, de enfermedades, de conflictos, por delitos de odio, de guerras, por balas, bombas, etcétera, ¿cómo podemos llamar a Dios Padre y pensar que un padre no le importa? Entonces sería otra cosa, sería un robot o otra cosa, pero los que tenemos la posibilidad de haber tenido hijos o hijas, pues claro, si uno de nuestros hijos o hijas no está bien, no podemos dormir simplemente, y nosotros no somos perfectos, tenemos muchos problemas, pero aún así, este corazón de padres, quien ha podido ser padre, si ve que su hijo o su hija tiene una dificultad o algo, haría cualquier cosa para ayudar a esa persona. Entonces, claro, en ese sentido, el corazón de Dios, cuando envió a Jesús, pues su esperanza era muy grande, igual que en la caída, al ver que Adán y Eva no seguían su plan, Dios quedó pues con el corazón roto. Pues le ocurrió lo mismo, por desgracia, cuando vino Jesús, ¿no? Porque todos los esfuerzos que había hecho esos 4000 años de preparar a su pueblo, los cursos de Noé, de Abraham, de Moisés, de preparar una persona que pudiera volver a enseñarnos sobre el amor verdadero y establecer este reino de los cielos de amor, pues eso, claro, en un momento, en una tarde, crucificaron a Jesús y todo esto se acabó, ¿no? Entonces, claro, es triste, ¿no? Nosotros preparamos algo, a lo mejor aunque sea una tarta o una comida, en una hora, y si se nos quema, nos da mucha pena. Es decir, imaginaros alguien que ha preparado 4000 años algo y de pronto no funciona porque no hay un ajuste entre la gente y el enviado y todo eso se rompe. Entonces, claro, el corazón de Dios se volvió a romper, ¿no?, en 1000 pedazos, pero aún así Dios no abandonó, ¿no? Es decir, pues bueno, gracias al sacrificio de Jesús y su victoria del amor. La victoria del amor está en la cruz. Normalmente cuando nos hacen algo, lo suyo es renegar o quejarte o pedir, por favor, no me lo hagas, tal, pero Jesús pidió el perdón para los que estaban crucificándole, porque él entendía el amor de Dios. Es decir, el amor de Dios es que hay que amar a todos, a los que nos caen bien y a los que nos caen mal. Y esa es la diferencia entre nosotros y Jesús o la gente más cerca de Dios, ¿no? Es decir, la gente más cerca de Dios, al entender este corazón de Dios, que todos somos sus hijos e hijas, pues pueden mantener este corazón de amor, ¿no? Entonces, bueno, la situación de Jesús era muy dura cuando tuvo que ir a la cruz, porque sabía este corazón de amor de Dios, ¿no? Es decir, que no... Sabía que si él no podía establecer el amor verdadero en ese tiempo, pues Dios tendría que volver a iniciar otro curso y podía tardar muchos años en poder volver a tener una figura central para poder solucionar esta situación, ¿no? Entonces, claro, debido al sacrificio de que Jesús, aun viendo que no había ninguna posibilidad, en vez de irse y refugiarse en otro país o en Egipto, pues se ofreció a ir a la cruz, ¿no?, de forma voluntaria y aceptar el sufrimiento, pues Jesús inició un nuevo curso, ¿no? Este curso lo inició con parte del judaísmo que sí entendió el cristianismo, el mensaje de Jesús, y luego con personas de otras etnias y religiones y nacionalidades. Por eso hoy en día vemos que el cristianismo se ha extendido a nivel mundial, por esta mentalidad de incluir a todos, mientras que vemos que la religión del judaísmo pues se ha quedado en un nivel nacional, un nivel étnico, ¿no? En el judaísmo pues el ser judío se transmite por el linaje de sangre de la madre, ¿no? Es decir, si tu madre es judía, tú puedes ser judío. Si no, pues bueno, puedes respetar el judaísmo, pero
no eres exactamente un verdadero judío, ¿no? Entonces, claro, se ha quedado el judaísmo como algo étnico, mientras que el mensaje de Jesús pues integra a todos, ¿no? Vemos que en el mundo, en cualquier nación, puede haber personas cristianas, ¿no? Entonces, el tema de entender también es que Jesús no venía solo a una salvación individual, diciendo yo creo en sus palabras, yo me salvo. Su deseo era salvar todo el mundo, ¿no? Pues las distintas familias, sociedades y naciones, y la paz para todo, ¿no? Entonces, claro, en ese sentido, cuando Jesús oraba en la cruz, diciendo, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo no pienso, y en nuestras enseñanzas, que Jesús orara por debilidad, sino más bien porque sabía que su muerte iba a causar mucho sufrimiento a Dios, ¿no? Es decir, en ese sentido, claro, el modelo de amor que estableció Jesús realmente es un modelo a seguir para cada uno de nosotros, y cuando pensamos en Dios, pues realmente creo que es el tiempo, en este momento en que vivimos, de entender el verdadero corazón de Dios, ¿no? Dios es como un padre y una madre que nos está esperando a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, Jesús murió y fue un momento muy triste para Dios, ¿no? Pero realmente el corazón de Dios es volver un poco a enseñarnos este amor, ¿no? Es decir, de que cada uno pues intente prepararse internamente, ¿no? Para poder encontrar este corazón de Dios, ¿no? Es decir, también el mensaje que dio como de resumen Jesús cuando estuvo en la tierra era sencillo, esta cita de Mateo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, claro, ese es un poco el mensaje que quería transmitir, ¿no? Es decir, por un lado, de buscar a Dios, este Dios que está sufriendo, que está esperando de podernos liberar y poder encontrar un camino para que cada uno de nosotros pueda ser feliz. Y luego este deseo de entender que tenemos que hacer un esfuerzo, ¿no? Salir de nuestro egoísmo, de nuestro individualismo y poder amar a los demás, ¿no? Como a nosotros mismos, ¿no? Entonces, este es el ideal de amor que Dios quería establecer hace 2000 años, y pensamos que en este tiempo pues también hay otra oportunidad, ¿no? De poder establecer este ideal de amor. Y bueno, pues en otras presentaciones explicamos un poquito más cómo Dios está trabajando en este tiempo para conseguir este ideal de amor verdadero. Pues nada, esto era lo que quería comentar hoy. Os agradecemos por vuestra atención y aquí terminamos por hoy. Muchas gracias.